alabar al Señor. Un poquito de problema con la garganta, no sé, pero gloria a Dios, Dios está en control de todo. En mi corazón hay bandera de amor, bandera de amor, bandera de amor. En mi corazón hay bandera de amor, porque Cristo me salvó. Alzaré mi bandera, de todo me alegra, de todo me alegra, de todo me alegra. Alzaré mi bandera, de todo me alegra, porque Cristo me salvó. Gracias, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, nunca jamás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, nunca más. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, nunca jamás. Dice Jehová, yo no te dejaré ni desampararé por toda la eternidad. Dice Jehová, yo no te dejaré ni desampararé por toda la eternidad. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente Cristo, solamente en Él. Gracias, Señor. Amén. Oremos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre. Padre, nos presentamos para presentar esta clase que se llama Clase del Pentateuco. Señor, te pido, Dios, que tu Espíritu Santo derrame sabiduría, como dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría. Padre, derrama sabiduría. Ilumina nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Padre. Bendice, Señor, los maestros que van a dar la clase. Padre, pon una sabiduría especial. Padre, ahora te pido, Dios, que muchos ángeles estén aquí con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, porque tu palabra dice, donde hay dos o más en tu nombre, ahí está el Espíritu Santo. Ilumina, Dios, dale sabiduría a nuestros maestros. Bendice a nuestros directores. Bendice a los invitados y bendice, Padre, la iglesia entera, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo dirija de una manera especial esta clase, que sea maravillosa, que sea armoniosa. Padre, que haya una fluidez, Padre, de conocimiento tuyo, Señor. Esos libros del Pentateuco, Señor, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Señor. Esta palabra, Señor, Padre, que se va a difundir en esta mañana. Padre, que sea como un bálsamo maravilloso. Padre, que nos alimentemos, que nos nutramos. Padre, que el alma, el espíritu, Padre, te lleno de tu Espíritu Santo, Padre, a través de estos maestros. Ahora en el nombre de Jesús, glorioso, glorioso Señor, reprendemos toda cosa que quiera venir en contra de esta clase. Ahora en el nombre de Jesús, entregamos esta clase en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana me toca a mí la participación, ¿verdad? Porque siguiendo el programa de los directores de la escuela dominical, hoy nos toca hablar acerca de la reforma. Recordemos que octubre, el 31 de octubre, pues celebramos el Día de la Reforma. Amén. Así que entonces ahora voy a estar compartiendo la pantalla. Logran verla, ¿verdad? Sí. Amén.
Amén. Ok, perfecto. Entonces vamos a estar compartiendo la pantalla. Para hablar acerca de la reforma protestante. Ok, la reforma protestante. Y quiero iniciar con un versículo de la Biblia que se encuentra en San Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, que dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y esa verdad la podemos encontrar y estudiar en la palabra de Dios, que nos la ha dejado para que nosotros nos nutramos y nos edifiquemos y podamos conocer la verdad y caminemos en la verdad, que es Jesucristo, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, en esta mañana, pues tengo la oportunidad de hablar acerca de la reforma protestante, y ahí pueden ver una imagen en donde se encuentra uno de los principales, pues, precursores de esta reforma, que fue Martín Lutero, en uno de sus de las reuniones, pues, que tenían, en donde podía contar su vida, ¿no? Él estaba entre la vida o la muerte, ¿ok? Pero tenemos adicional a esto precursores de la reforma que fueron antes de Martín Lutero. Tenemos a Juan Wycliffe, el siglo XIV. Él es de Inglaterra, era de Inglaterra, y él criticaba los tributos de la iglesia y el clero. Y él tiene el privilegio de traducir la Biblia al inglés. Jerónimo Savonarola, él es del siglo XV, es de Florencia, y él criticaba las costumbres del pueblo, las banalidades, el lucro y todo tipo de lujurias que sucedía. Juan Hus, uno de los precursores del siglo XV de Praga, él criticaba la corrupción del clero, y él propone seculizar las tierras del clero. Ellos no eran cualquier persona, porque Juan Hus, él era el rector de una universidad, era un filósofo y era teólogo, pero criticaba fuertemente la corrupción que sucedía del clero en la iglesia católica. Y esto le costó la vida. Lo llamaron para reunirse con él y discutir el tema, y ahí lo juzgaron, lo condenaron a morir en la hoguera. Amén. Entonces, estos son algunos de los precursores de esta reforma. Entonces, cuando hablamos de reforma, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es? La reforma protestante es el movimiento que tuvo su punto culminante en el siglo XVI y que llegó a producir la separación de la iglesia protestante de la iglesia católica romana. Hubieron varios eventos que se dieron en este movimiento de la reforma protestante. A partir del año 1517 fue producto de una corrupción, como mencionamos, que esto viene de siglos atrás, que se estaba dando dentro de la iglesia católica. Uno eran también los obispos, que provenían de la nobleza, contrario a los sacerdotes y monjes. Así que en el siglo XVI se produce una gran crisis en la iglesia cristiana de la Europa occidental, por los numerosos problemas de corrupción que existían dentro de la iglesia católica y la falta de piedad cristiana. Entonces aquí vemos en pantalla una imagen de Martín Lutero,
que se considera el impulsor principal del movimiento de la Reforma protestante. Él nace en Alemania el 10 de noviembre de 1483. Nacido después, cambiado a Martín Luther, como es conocido en Alemania. Él fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en este país de Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante, o sea, la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Pues hablando de Martín Lutero, podemos mencionar que Martín Lutero era una persona muy piadosa, pero aparte de él había estudiado leyes, porque su padre lo lleva a estudiar en una universidad porque quería que su hijo fuera abogado. Sin embargo, él tiene tendencias pues a ese encuentro personal con Dios. En el año 1515, cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre las epístolas de los romanos, él siente una revelación cuando él lee Romanos 1:17. Se los voy a leer, que dice así. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él recibe esta revelación sobre este versículo diferente a lo que él conocía. Y desde este momento las escrituras y el evangelio que conocía y predicaba constantemente cobraron para él un nuevo sentido. Entonces ya la justicia de Dios no era como él lo pensaba o lo veía, porque él veía a Dios como un Dios que castigaba a los pecadores. Pero en realidad la justicia del justo no es obra suya, sino que es un don de Dios. Entonces Martín Lutero afirma en sus escritos, y a partir de esta frase, la justicia de Dios no me llenó más de odio, sino que me tomó indeciblemente, dulcemente, en virtud de un gran amor. Es lo que él escribió, porque él ve que no era lo que él pensaba. Él estaba equivocado. La misma palabra le ilumina el pensamiento a él, viendo lo que es en verdad Dios, la realidad. La palabra lo ilumina y le hace ver que Dios es un Dios de amor. No es un Dios que solamente consume a la humanidad porque todos son pecadores. No. Y entonces vemos cómo este movimiento de la reforma fue revolucionando con el Renacimiento y todo esto en la Edad Media. Pero lo que menciona que fue la gota que derramó el agua del vaso fue la venta de las indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Dice que esto provocó que casi la mitad de los cristianos se separaran de la Iglesia Católica y fundaran entonces iglesias propias con sus propios lineamientos. ¿Okay? La Biblia es la palabra de Dios. No porque sea infalible o porque sea un manual de verdades que los teólogos puedan utilizar en sus debates entre sí. La Biblia es la palabra de Dios porque en ella Jesucristo se llega a nosotros. Quien lee la Biblia y no encuentra en ella Jesucristo no ha leído la palabra de Dios. Por esta causa Lutero, al mismo tiempo que insistía en la autoridad de las Escrituras, podía hacer comentarios fuertes acerca de ciertas partes de ella, como del libro de Santiago o de Apocalipsis. Por esta razón es que él hablaba con esa autoridad y él escribía para el pueblo, escribía para sus estudiantes, porque él era un catedrático en la universidad, profesor de teología, pero él no era cualquier persona. Cuando él escribía,
con la pluma. Él imprimía sus pensamientos y sobre todo la base bíblica de él era la palabra de Dios, con la autoridad que sentía de escribir y de llevar la contraria al clero, de llevar la contraria a la corrupción que ellos vivían en esa época. Aquí podemos ver algunas de las causas de la reforma religiosa. La excesiva acumulación de riquezas por parte de la iglesia. Excesiva. El aumento de los diezmos que cobraba el clero. Llenaba sus arcas. La subordinación del poder de la iglesia ante el poder monárquico. O sea, ellos estaban por encima del poder monárquico, o sea, los reyes que gobernaban. Y la corrupción de la iglesia con la venta de las indulgencias fue lo que provocó esta causa de la reforma religiosa. Entonces, pues hemos visto todo este movimiento de la reforma que llevó a Martín Lutero a iniciarlo. Más que todo por dos contextos. Primero, la situación de crisis por la que estaba pasando la iglesia. Entonces, lo que derramó la gota del vaso fue la venta de las indulgencias, que para Martín Lutero esto no tenía comparación. Y el otro punto importante fue el proceso de encuentro con Dios por el cual Lutero estaba pasando. Para Lutero, la venta de las indulgencias era una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. Vemos aquí un certificado en pantalla, un certificado asegurando el perdón de los pecados. Como este era una de las fuentes de ingreso tan importante para la iglesia y para los sacerdotes, un documento como este, el cual era muy caro, garantizaba una estadía más corta en el purgatorio. Imagínese, usted lo pagaba. Entre más pagaba, menos tiempo supuestamente usted pasaría su vida después de la muerte en el infierno o en el purgatorio. Dice, note la firma del vendedor, Johannes Tetzel. Abajo a la izquierda firmaba él. Uno de los precursores de estos vandalismos, de las indulgencias para el pueblo. Entonces, el inicio de la reforma protestante clavó Lutero. En 1517 clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania las 95 tesis en la que atacaba la venta de las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación por fe y no por obras, no por la flagelación, porque él practicaba todo esto, pero mientras más leía la Biblia, mientras más leía la palabra, más se le aclaraba en sus pensamientos lo que era la salvación, que era por fe y no por obras. Aquí vemos una de las imágenes en donde las personas están haciendo fila para comprar las indulgencias. Compra el cielo y tienes menos estadía en el purgatorio. Muchas de estas imágenes se hacía y Lutero también las hacía porque la gente no sabían leer. El pueblo muchos pueblos no sabía leer, esto no se les daba a todos la enseñanza de la lectura. Así que los menos conocedores, entonces podían entender por las figuras. Aquí vemos el cielo, el purgatorio, hay un trinchante. ¿Qué encerraban las 95 tesis? Encerraban principios del protestantismo luterano, implícitos en estas 95 tesis. Luterano porque procede de Lutero.
Una de esas era el derecho a interpretar libremente la Biblia por parte del fiel. El sacerdote tiene una función de guía sobre los feligreses, que la única autoridad que se acepta es la de las Sagradas Escrituras y no el Papa ni los concilios. Que la salvación del alma se realiza por fe y no por las obras, y que queda abolido el clero regular y la regla del celibato. Eso entre las 95 tesis. ¿Cuáles son las consecuencias de la postura de Lutero ante la Iglesia Católica? Fue excomulgado por el Papa. A él lo consideraron un hereje. El Papa de ese tiempo era León X en el año 1520 y fue declarado desterrado por parte del emperador Carlos V tras no retractarse de sus escritos. Lutero tuvo que ser refugiado en el castillo de Wartburg debido a que el emperador Carlos V quería meterlo en la cárcel. A él dan la oportunidad, después de reunirse con él en una de las dietas, o sea, se le llamaba así a las reuniones que tuvieron con los principales representantes del Papa. Entonces, Carlos V era un joven, apenas de unos 19, 20 años, pero él quería que Lutero se retractara y pidiera perdón por todos los escritos y todo lo que él había declarado de la corrupción y lo que estaban viviendo en ese siglo. Claro está que Lutero estaba convencido, era un idealista y él estaba convencido de que la autoridad era la palabra de Dios y estaba por encima de lo que decía el Papa León X. Él nunca se retractó. Él dijo, sus últimas palabras fueron: no puedo ir en contra de mi conciencia, que Dios me ayude. Fueron sus palabras. Y cuando tomaron la decisión, porque al día siguiente tenían que dar respuesta de lo que iba a suceder con él, le llevaron un escrito en donde decía que no todos votaron en contra de él, que no pudieron tomar la decisión, pero que le daban la oportunidad de regresar a su país. Claro que corría el riesgo de que podía morir en el camino. Él iba solo, cuenta la historia, hacia su casa, cuando fue interceptado y secuestrado por el rey, por uno de los emperadores de Alemania, para ayudarlo. Lo secuestraron, claro, lo secuestraron, pero después le dijeron, somos amigos, venimos de parte del rey, y lo llevaron al castillo Wartburg, a donde él pasó pues el resto de su vida, y allí no lo podían encontrar porque procuraban matarle. Ellos querían quitarlo del camino, porque él era tan insistente y llevaba, para él era como que estuviera el Papa como si fuera el anticristo y que él peleaba contra el mismo Satanás. Para él eso era la experiencia que él estaba viviendo, y todas las pruebas que él vivió y el riesgo de su propia vida lo llevaban a ser más fuerte en sus decisiones y en su idealismo, que era que la palabra de Dios estaba por encima de todo. Y también, como dice la Biblia en Gálatas 3:11, que le voy, Gálatas 3:11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ese era su lema. El justo por la fe vivirá.
no deben pagar dinero para no ir al infierno. No es por obras. Las obras son como trapos de inmundicia, porque Dios mandó a Jesús a morir por nosotros, y su sangre poderosa, esa sangre poderosa nos libera del infierno. Que el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe en Cristo. Y estando en ese castillo pasó depresión. Pero una vez superada esa depresión por estar confinado allí, él decidió seguir escribiendo y tradujo toda la Biblia al idioma alemán, que ha sido de gran bendición porque después se tradujo al inglés y así sucesivamente. Pues hemos llegado al resumen y conclusión pues de este tema de la reforma, que a partir de este periodo y sucesos en adelante, el oeste de Europa sufrió una gran transformación, dando lugar a una nueva iglesia que buscaba regresar al culto verdadero a Dios. Siendo que el evento del reformismo protestante se dio paralelo al descubrimiento del Nuevo Mundo, el evangelio verdadero pudo también pasar al nuevo continente, o sea, América. Hoy día las principales iglesias del corte protestante son luterana, anglicana, calvinista, metodista, bautista, presbiterianas y otras, siendo entre todas ellas el movimiento de más trascendencia y crecimiento en el siglo XX el pentecostalismo. Podemos decir que la iglesia evangélica no nace de esta reforma protestante, ¿no? Sabemos todos que inicia en Pentecostés la iglesia de Dios, en Hechos, ¿verdad? Con el fuego del Espíritu Santo, allí en los 120 del aposento alto, nace la iglesia cristiana evangélica. Amén. ¿Ok? Bueno, esta ha sido mi participación. Si vamos a hacer un espacio para preguntas, los que tengan algún comentario, abrimos el compás para su participación. Voy a abrir. Ahora sí. Se me había olvidado cómo cerrar. Ya. Dios bendiga, hermanos. Amén, Amén. hermana Tobita. Yo quería hacer un comentario de que yo viví los responsos, que también te había que pagar para sacar a los muertos del purgatorio. Mi abuela nosotros somos chepanos, mi abuela venía cada 15 días a Panamá, acá a la ciudad, y yo era la única nieta que vivía acá. Entonces yo era la que iba a todo lo que ella iba a la iglesia, porque ella estaba siempre en la iglesia. Y yo me acuerdo que en Santana se hacía una fila, yo creo que era a las 9 de la mañana, que uno iba para sacar con 10 centavos, el padre decía unas 4 palabras en latín, y ya estaba pagando 10 centavos para sacar del purgatorio a tu muerto. Yo me acuerdo de mi abuela llevaba $1, así 10 centavos, era como la familia, pues. La familia que había muerto, ella iba, y como ella, una fila de personas haciendo eso del responso, que es casi igual, tenía que pagar para salir de él. Eso yo no sé cuándo desapareció, porque, bueno, yo dejé de ser católica y no sé cuándo desapareció eso del responso, que yo creo que ya no existe, pero eso existió hasta hace medio siglo, por lo menos, atrás. El responso, 10 centavos, él decía unas palabritas en latín y venga el otro 10 centavos por fulano, por el que uno quisiera. Eso pasó en la iglesia católica, no pagaban.
lo mismo, pero sí se cobraba para sacar del purgatorio A los al familiares difunto. muertos. Señor. Tanto. Imagínese, no hace mucho, pues, No hace mucho, hermano. Ajá. Haga una averiguación para que usted vea que eso pasaba. Sí. Visitaba en Santana, yo me acuerdo que íbamos. Cada 15 días ya venía con su dolita a sacar 10 personas del purgatorio. Tanto. Gracias por esta participación, ese aporte. Le decían responso. Responso. Sí. Lo vamos a buscar. Ajá. Interesante, interesante. Otra participación. Sí, hermano. Aldeano. El hermano Frías también quiere hablar. ¿El hermano Aldeano? No. Él es hermano Frías. El hermano Frías, Ajá. perdón. Sí, hermano. Bueno, yo reforzando lo que dice nuestra hermana Tobita, siempre escucho al pastor hablar que, bueno, yo no tuve, no había nacido, o quizás sí estaba chiquito, quién sabe, pero la misa también se daba en latín, y eso es lo que pude ver de aquellos siglos XIV y XV, donde la ignorancia del conocimiento era como especie de fácil dominio a la población. Sí. Entonces, y aquí en Panamá también se daba, porque la gente entraba a la iglesia y la misa era en latín y nadie entendía nada, pero sabían que eso era bueno o si era malo. Entonces, también me puse a analizar sobre las indulgencias, que todo eso es parte de las indulgencias, lo que decía nuestra hermana Tobita, para enriquecer más a la iglesia, ¿verdad? Amén. Así es. Yo quiero compartir también, miren, la Edad Media también se le conoce como el periodo del oscurantismo. Y como decía el hermano Fría, en ese periodo o ese espacio de tiempo ocurrieron muchas cosas, miles de cosas, las cuales eran avaladas por la Iglesia Católica. Y como eran avaladas por la Iglesia Católica, pues nadie se atrevía a levantarse en contra de ellos. Miren cuán fuerte fue este movimiento que se dio de la Reforma, que se estima, conforme a los historiadores, se estima que esto fue tal vez el punto de lanza que hizo terminar ese periodo del oscurantismo. Algunos señalan que finalmente cerró con el descubrimiento de América, pero sin embargo muchos dicen pues de que ese movimiento que emprendió Martín Lutero fue como la puerta para cerrar aquel periodo. O sea que la ignorancia espiritual de la gente en aquel periodo era muy grande, era sumamente grande, que lo que había sobre ellos era temor, la ignorancia, y que la ignorancia, mire, precisamente por eso el pasaje, tal vez esto que se leyó al inicio, cuando se habló de conoceréis la verdad. O sea, cuando ya Dios utiliza a Martín Lutero para acercar al hombre al conocimiento de las escrituras, para tener acceso, porque eso fue lo que se dio, ya que como todos saben, pues la Biblia no se había traducido a otros idiomas, él la traduce al alemán y así subsiguientemente. O sea, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es Cristo, y Cristo está en las escrituras. Cristo es revelado a través de las escrituras. No es revelado a través de una religión como se pretendía en ese entonces, sino que se revela a través de las escrituras. Por eso dice, conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, y Cristo nos hace libre. Entonces, por eso es que se habla que este movimiento fue en la punta de lanza o la puerta que abrió el final de aquel periodo lleno de temores, porque asimismo, como la gente estaban llenos de religiosidad, estaban muy llenos de misticismo y de creencias, como se lee, como se dice, de cuestiones urbanas. De repente, no sé, tradiciones, tal vez como decía la hermana Tobita,
ustedes ven que todavía, y muchos de los que estamos aquí, podemos ser testigos de cómo la iglesia misma le decía a la gente que no fuera al río el día Viernes Santo, que no subiera un palo. O sea, todas estas son formas de cómo la iglesia mantenía, como decirlo, en un redil cerrado, obstaculizado al hombre para no conocer a la verdad, para no conocer a Cristo. Cuando la palabra se comienza a difundir, entonces todos esos mitos comienzan a caerse. Y si nosotros que pertenecemos al tabernáculo de la fe, para hacerlo algo más reciente, si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Claro que hubieron muchas otras iglesias, lo más seguro pequeñas, otros hombres de Dios que Dios utilizó aquí en Panamá, pero sin embargo, el hombre que Dios utiliza de una manera fuerte, con una palabra, como ha dicho él, no comprometida, fue el reverendo Ruiz. Y si nos damos cuenta, a partir que el reverendo Ruiz, Dios lo trae de sus experiencias diplomáticas y lo siembra aquí en Panamá como un pastor, la iglesia en Panamá comienza a cambiar. El concepto evangélico comienza a cambiar. Porque, ¿cuál era el concepto? De que estas son una gente ignorante, de que estas son una gente que o sea, los más pobres. O sea, eran el peor concepto que se tenía contra la iglesia. Pero sin embargo, gracias a Dios, cuando Dios pone a este hombre aquí en medio de Panamá, y todos, yo recuerdo, no sé cuántos lo recordarán, el hermano Fría, el hermano Carlos, el hermano Federico, cuando una noche, tal vez serían las 11, 12 de la noche, pasan aquel gran mensaje a través de TVN, que eso fue, yo creo que fue la primera vez que los medios noticiosos le ponen atención a la iglesia cristiana. Cuando el reverendo dice, yo no uso sotana, yo no practico el celibato, pero soy siervo de... O sea, eso estremeció a Panamá. Eso fue algo que convulsionó a la nación. Eso fue algo que espelucó a la iglesia católica. Entonces, eso, claro, en medida distanciada tal vez, yo lo comparo a lo que hizo Martín Lutero. Cuando Martín Lutero hace ese movimiento, la iglesia tiene que haberse estremecido, así como se estremeció en nuestros tiempos Panamá con aquel pronunciamiento por parte del reverendo. Entonces, vemos pues que Dios usa hombres, y como digo y repito, yo estoy seguro, no los conocí, no sé quiénes son, pero yo estoy seguro que Dios, antes que el reverendo Ruiz, usó hombres para que la iglesia se mantuviera. Así como mencionaba la maestra, mi esposa, definitivamente la iglesia no nace con Martín Lutero, nace ¿cómo se puede decir? No, nace aquello que le dice el movimiento protestante, pero la iglesia cristiana no, la iglesia cristiana ya existía. Tal vez estaba oculta, y no digo que se ocultaba, sino que estaba oculta, no era manifiesta por el régimen existente. Y eso igualmente incluso lo podemos ver en nuestros días. La iglesia católica va y le regala un saco de maíz a cualquier lugar y eso lo sacan por televisión. Pero la iglesia evangélica hace un movimiento en pro de la sociedad y la televisión no le da publicidad a eso. O sea, ¿qué quiere decir? Los gobiernos y los medios tienen apartado, aún al día de hoy, a la iglesia cristiana. O sea, nosotros nos damos cuenta porque somos cristianos. Pero si dependiéramos de los medios de comunicación, si dependiéramos tal vez de una publicidad gubernamental,
difícilmente nos percataríamos. Entonces vemos que la iglesia sí tiene una función, y la iglesia no nace con un hombre, y la iglesia no muere con un hombre. La iglesia depende y dependerá siempre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. 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 Y él va. Sí, Hermano Frías. el hermano Frías. Diga, Sí. hermano Frías. Bueno, solamente para leerles 2 versículos de la palabra. Se encuentra en 2 Corintios 3:15. Dice así: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice el 16, pero cuando se conviertan Será. al Señor, el velo se quitará. Amén. Amén. Y ese es el velo que cada persona, cuando no tiene a Cristo, ¿verdad?, mantiene, y mantiene su ignorancia, porque yo cuando estaba chiquito seguía a mis padres y seguía la ignorancia de ellos, pero mis padres siguieron al catolicismo y yo acepté a Jesús. Y después que yo fui liberado de ese velo, les hablé a ellos. ¿Para qué? Para que también recibieran la liberación que es Jesucristo, esa salvación maravillosa. Así que en ese tiempo todavía ese velo estaba, y ese velo va, como dice nuestro hermano, en la ignorancia. Y es espiritual, eso es muy, muy, muy espiritual, pareciera increíble. Porque cuando el hombre está cautivo, el hombre incluso persigue al cristiano y piensa que está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque está cegado, ¿verdad? Pero cuando recibe a Cristo, como en el caso todos sabemos cómo Pablo perseguía a la iglesia, ¿verdad? Amén. Pero cuando recibió esa revelación del Espíritu Santo fue libre. Y es algo tan maravilloso tener a Jesucristo que nosotros no nos importa, no sentimos la muerte. Si nos matan, no sentimos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese es un amor que nosotros tenemos para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, para con el que nos hace daño. Tenemos ese amor porque eso es algo espiritual que está dentro de nosotros. Y eso es algo maravilloso, porque sin él usted no puede ni yo perdonar, ¿verdad? Amén. Esa es mi participación. Gloria a Dios. Muchas gracias. El hermano Cirilo. Amén. ¿Me escucha? Sí, sí, Amén. hermano, claramente. Sí, esto lo que querías compartir era que la Iglesia Católica nace por allí por el siglo 325 después de Cristo, 323 con Martín Lutero. Perdón, con Constantino. Con Constantino. Constantino. Ajá. Sí. Y de allí cesa la persecución que había contra las iglesias evangélicas, la iglesia cristiana evangélica. Es algo triste que muchas veces por uno no querer participar en la escuela dominical, hay cristianos evangélicos que hasta creen que la iglesia católica nació primero que la iglesia evangélica, cosa que es totalmente falsa. Pero querías preguntarles a la hermana Jackie. Pues. En ese tiempo, cuando la Iglesia Católica avanzaba en su ignorancia y su falsa doctrina, se menciona poco. Yo he leído algunos comentarios de la Iglesia Evangélica, pero quería que nos comentara un poquito acerca dónde estaba la Iglesia Cristiana Evangélica. Yo sé que la persecución cesó un poco en el tiempo después de Constantino, pero como que la historia no habla mucho de dónde estaba la Iglesia Cristiana Evangélica a partir de ese tiempo. Porque aunque yo creo que aunque
mucha gente dice que nosotros no somos protestantes. Yo tampoco lo creo. Pero yo creo que Martín Lutero no era protestante, ni los que lo seguían. Yo creo que ellos tenían la misma creencia de nosotros, solamente que ellos protestaban por el abuso que estaba cometiendo la Iglesia Católica contra la humanidad. Y yo creo que tenían la misma creencia en Cristo Jesús que tenemos nosotros. Pero sí quería que usted, si has investigado un poquito acerca de el papel de la Iglesia Cristiana Evangélica en ese tiempo. No sé si ha estudiado un poquito acerca de eso. Gracias. Bueno, en realidad es muy buena la pregunta, porque cuando en los inicios de la iglesia cristiana, es como usted dice, o sea, se pierde como el camino. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos verdaderos? Están ya la iglesia universal. Sí. Y los verdaderos cristianos, muchos han muerto en los estadios, con leones, con las antorchas. Otros han huido, se han esparcido por diferentes partes. Y ahora estamos en el momento en que predomina la iglesia católica, la iglesia universal. Amén. Pero todavía existen los originales, los creyentes verdaderos, pero son perseguidos. Muchos los llaman herejes porque están en contra de lo que es la iglesia universal. Entonces hay como un oscurantismo allí en ese periodo. O sea, hay como un silencio. Amén. 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 Dios le bendiga. Yo escuchando el tema, es un tema buenísimo. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Amén. La pregunta que hizo el hermano Cirilo es una pregunta muy buena, pero de lo que yo tengo entendido, en aquellos entonces, cuando era la Edad Media y la época esa del oscurantismo, la iglesia todavía era perseguida. Era perseguida porque como dice el hermano Cirilo, hoy en día la gente cree que la primera iglesia fue la primera, que es la católica. Nosotros sabemos, y de lo que yo tengo entendido, y yo aprendí en la escuela dominical, la iglesia de nosotros, que es cristiana, pentecostal, fue fundada prácticamente cuando se relata en Hechos capítulo 2, que todos lo sabemos, ¿no? De ahí nace nuestra iglesia cristiana, pentecostal, evangélica. Desde ahí nosotros se fue predicando el evangelio, luego nace después la iglesia católica cuando estaba el emperador Constantino, y de ahí comenzó la persecución de la iglesia. Entonces, toda esa edad, la iglesia siempre fue perseguida, pero Dios siempre estaba ahí con nosotros. Entonces, lo que me llama la atención cuando llega en 1500, en el año 1500, que nace, como estaba hablando la profesora, Martín Lutero, él clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg porque él no estaba de acuerdo con lo que se estaba promulgando en la iglesia católica, porque yo tengo un concepto que la iglesia católica siempre estuvo ligada a la política y no se predicaba lo que era la verdadera y la sana doctrina, sino que ellos ponían sus leyes. Y lo que le llamó la atención a Martín Lutero, como dicen, lo que él tuvo ese celo fue cuando comenzaron con la venta de las indulgencias. En aquel entonces, como estaban hablando, que como dice Efesios 2:8, ¿no? Que nosotros no somos salvos por obra, sino por la gracia de Dios. Él clavó todas esas 95 tesis, y algo que también lo ayudó a él fue que en ese mismo entonces, mire cómo, porque Dios trabaja así, cómo se fue difundiendo más rápido ese mensaje de Lutero, de la iglesia protestante en ese entonces, porque también ahí
fue donde se inventó la imprenta y así él pudo llevar Eso lo el mensaje ayudó. Difundir. Eso lo ayudó más a rápido. difundir. Exacto. Más rápido y de una vez, ahí como estaba diciendo el hermano, se tradujo al alemán y después se tradujo al idioma inglés, pero todo lo hace Dios conforme, porque Dios siempre, yo soy de la persona que digo que Dios siempre tiene el control de todas las cosas y Dios sabe en qué tiempo Él va moviendo sus fichas. Y en ese entonces, como para decirle al hermano Cirilo, la iglesia todavía era perseguida. La iglesia todavía, como decía, éramos herejes, no podíamos hablar de la Biblia de Cristo porque ellos tenían otra doctrina, pero todo era en base a ¿qué? Al dinero, porque ellos siempre han ligado la fe, pero ¿con qué? Con el dinero. Pero siempre la iglesia en esa época, desde esa época, siempre fue perseguida. Ahora, le damos gracias a Dios, después de toda esa cuestión, nosotros nacimos en un tiempo donde ya nosotros podemos estudiar y conocer de la historia de ellos, y nosotros hemos conocido la verdad, porque aquí prácticamente de todos los estudiantes que tenemos aquí, yo puedo decir que el 80% se bautizó en una iglesia católica. A mí me bautizaron en una iglesia católica, pero llegó el tiempo donde yo conocí la verdad y yo decidí buscar al Señor y decidí buscar a Cristo. Y conocí la verdad y la verdad me hizo libre y ahora estoy aquí. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir nosotros promulgando y hacer como dice en Mateo capítulo 28, ¿no? Ir y hacer discípulos, predicar la verdad. Amén, bendición. Amén. Amén, bendición. Tremendo, hermano Powell. Dios les bendiga. ¿Puedo participar yo? Carla. Pero el hermano Powell iba a hablar primero y Sí. después Carlita. Ay, perdón. Yo No, pensé que tranquila. No, esto es tremendo, esta clase, y nos abre el entendimiento como en la historia. Y ciertamente la pregunta del hermano Cirilo, tremendo. Sí. Si nosotros, y el hermano también, Duarte, dijo algo, mira, sabemos que la verdadera iglesia nace en Pentecostés, ¿ok? Los primeros siglos cristianos, los primeros 3 siglos hasta el siglo 3. La iglesia católica romana nace, como dijo Cirilo, ciertamente en el siglo 4, 300 y pico después. Amén. Pero la iglesia siempre ha existido, la iglesia verdadera de Cristo siempre y siempre estará. Amén. Solamente esto fue cuestión de época de poder, de transición, cuando usted ve los movimientos de poder, y ciertamente eso ocurrió en un área de Europa occidental, que el papado, y sabemos cómo nació por Constantino, etcétera, etcétera, pero hubo un momento de poder donde la iglesia en sí, católica romana, ellos tenían el poder, del poder político, religioso. Entonces ellos aprovechaban. Me explico. Sabemos que siempre la iglesia verdadera de Cristo ha estado ahí, predicando y haciendo, pero lógicamente no se anunciaba. Es como ahora, como dijo también el hermano Duarte, hoy en hoy, las cosas que nosotros hacemos, la iglesia evangélica, no se mencionan en los medios. Se ve solamente del poder, el poderío católico, que todavía tienen su poder metido, como lo llaman la ramera. Pero la iglesia siempre ha estado haciendo su trabajo, siempre ha existido la iglesia de verdad, la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, eso ocurrió en el área de, como le dije anteriormente, la palabra fue secuestrada en el sector de Europa occidental, donde muchos fueron engañados, como dijo el hermano Frías, también por la ignorancia, y como dice, muchos no leían. Cierta gente eran los que leía, entonces la gente aprovechaba. Por eso
cuando uno no se educa, la gente te maneja y hace lo que quiere con uno. Pero en el transcurrir de la historia no se confunda, no de que nadie le engañe. La iglesia siempre ha estado haciendo su labor, siempre ha estado trabajando, siempre ha habido hombres que han dado su vida y predicando el evangelio. Solamente en esa época de oscurantismo, cuando la iglesia romana dominó, me explico, pero Dios, como dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hubo un sector político en Europa donde hubo una oscuridad, pero Dios no se quedó ahí. Dios tiene control, como dijo el hermano Ricardo, de todo. Él despertó este monje, y si ustedes se dan cuenta, ocurrió dentro de la misma iglesia católica, porque él era católico, pero Dios le despertó con su palabra. Y ustedes saben la frase, por la fe, el justo por la fe vivirá. Y ese hombre clavó su tesis y expuso, y como la maestra también habló, que hubo precursores anteriores, hubo hombres de Dios que prolongaban la palabra, pero Dios permitió que parara este movimiento desde adentro y levantó a este hombre y lo elevó para rescatar la palabra de Dios y para que la gente saliera de su ignorancia. Y esas cosas ocurren porque el diablo siempre va a tratar de atacar, pero nunca el infierno prevalecerá contra la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo somos la luz del mundo y esa luz siempre va a resplandecer. Y como dijo Tobita, que inclusive en el siglo XIX, cuando todavía había algunos que todavía hablaban del indulto, y la gente creía en esas cosas, pero hoy en hoy usted no oye eso, porque inclusive dentro de la iglesia católica ya ellos saben que eso no es así. Y así que es tremendo, amados hermanos, pero yo quiero que tengan la conciencia que la iglesia de Dios, la iglesia pentecostés, del verdadera iglesia de Dios, siempre existió, siempre estuvo haciendo su predicando, y gente se convertían, pero eran perseguidos. Era como hoy en hoy, el que tiene el poder, el que tiene la potestad de anunciar todo, y muchas cosas no se sabe lo que nosotros hacemos, pero nosotros sabemos que Dios en su momento, Dios está haciendo, y Dios tiene control de todo, y en un momento dado, todo esto, esta gente que predica cosas que no es de Dios, van a caerse. Pero la Biblia dice que en los postreros tiempos habrán falsos profetas y que la maldad se va a multiplicar, pero la gracia de Dios sobreabundará sobre todo ello. Amén. Amén. Quería aportar ese. Amén. Amén. Carlita. Ajá. Carlita, pues, puedes abrir. Sí. Ajá, Dios les bendiga a todos. amén. Recordemos en la historia, cuando nosotros vamos al tiempo de Constantino, si no hubiese existido la iglesia evangélica ya formada, no se hubiese formado la iglesia católica, porque eso fue una división. Cuando estaba Constantino, él vio el crecimiento de la iglesia, y por eso, o sea, por la ambición de él de querer unir todo el pueblo, porque estaba dividido en 4, si no me equivoco, en 4 pequeños imperios, y él quería gobernarlo todo. Entonces, por sus objetivos políticos, él decide proponerle esto al pueblo evangélico. Y bueno, como siempre dentro del pueblo, no todos tenemos la misma fuerza o la misma firmeza en nuestra fe.
y ellos decidieron aceptar, pero hubo una parte que no aceptó, pues el remanente siempre se mantiene fiel a lo que cree. Y luego, otra cosa que a mí me gustaría compartirles es que yo leí acerca de las 95 tesis y fue cuando este señor, Martín Lutero, hizo una carta, primero le hizo la carta al Señor. Él le llama excelentísimo, le dice reverendísimo, le dice príncipe ilustrísimo. Y le voy a leer la introducción. Dice: perdóname, reverendísimo Padre en Cristo y príncipe ilustrísimo. Entonces, él le da todo esto, o sea, todas estas características para llamarle al obispo, al padre, al papa, como le llaman a este señor de este entonces. Y él lo que está haciendo, cuando yo leo la carta con las 95 tesis, él lo que está haciendo es queriendo darle a conocer a él lo que está pasando. Martín Lutero pensaba que él no sabía que lo estaban haciendo eran los demás sacerdotes, porque el obispo, el reverendísimo, lo que él amaba, no sabía. Entonces, cuando él se da cuenta de todo esto, sería genial que ustedes busquen esa carta, o si yo se las puedo compartir a WhatsApp. Y él no está protestando acerca de su creencia, ni de su amor hacia el Papa, no, ni de nada más que de las indulgencias. Y está protegiendo, su intención es proteger al Papa de lo que según él se está haciendo a espaldas de él, sin darse cuenta que este señor era el que lo estaba mandando, que era una orden que estaba bajando de Roma. Entonces, es bueno también conocer esto. Es bueno saber que él no estaba protestando acerca de lo que él creía en su esencia como catolicismo, sino de esto, simplemente de la indulgencia. Pero él seguía creyendo en todo lo demás. Y por eso nosotros no somos protestantes, porque nosotros no somos católicos, nosotros somos evangélicos, nosotros somos cristianos evangélicos pentecostales. Entonces, y tenemos que saber que nuestra creencia está en Jesucristo, que todo lo que tiene que ver con Jesucristo es nuestra base, que Él es nuestro fundamento. Y después, no aceptar que nos llamen pentecostales, porque entonces, protestantes, porque entonces nos llamarían católicos. Y, o sea, porque nosotros no tenemos las prácticas de ellos. Y ya, tan sencillo como eso. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Carlita. Gregorio también tiene una aportación. ¿Quién más quiere hablar? Iracema de Caballero. Ah, sí, Iracema. Maestra Iracema. Conseguí el teléfono de mi hijo, tiene 6%, ojalá me dé chance para poder decir gracias por la participación. En lo que dijo Carla, estoy un poquito a favor de lo que dijo Carla, porque cuando nosotros analizamos un poquito la historia de Martín Lutero era un monje, católico hasta los huesos, un hombre que cuando se le da una oportunidad de ir, ¿verdad?, hacia Roma, él dice que cuando ve Roma a lo lejos, él dice que hasta se tira al suelo y dice, salve Roma, ¿verdad?, porque él estaba aferrado a su creencia católica. Ahora bien, ¿cuál es el punto que nosotros tenemos que enfocarnos en esta enseñanza cuando vemos a Martín Lutero? De que Martín Lutero, bien es cierto, como dice Carlita, él iba protestando en contra de algunas cosas que veía mal en la religión católica, porque él venía idealizado, ¿verdad?, con la religión católica, y cuando llega ya y ve la manipulación, el materialismo, cuando ve la malicia y la perversidad que había en Roma, esto le cae a él como un balde de agua fría. O sea, le tumban toda la fachada de lo que él pensaba que, yo me imagino que cuando él decía, yo voy a Roma, porque así cuenta la historia, de cuando él iba a Roma, él pensaba que iba a encontrar, wow, gente como que volaba,
por decirlo así. Sin embargo, se encuentra con un clero corrupto, se encuentra con una religión depravada, cuando se ven de que no les importaba la gente, vendían las indulgencias y no les importaba nada. O sea, le exigían por tener esa mentalidad de la iglesia de San Pedro, se agarraban de eso para seguir lucrando de la gente. Ahora bien, la historia de Martín Lutero nos muestra de que cuando uno tiene un encuentro realmente con el Señor va a utilizar a quien tú quieras para poder cumplir los propósitos de Dios en la vida de muchas personas. Bien es cierto que Martín Lutero, según dice la historia, no fue totalmente convertido al evangelio, porque al final de la historia, cuando leemos un poquito, dice que Martín Lutero dice que divagaba en sus pensamientos y tenía fábulas y cuanta cosa, pero en el momento en que Dios utiliza a Martín Lutero, ¿verdad? Dios hace que él vea, ¿verdad? Realmente cuál era la realidad y hiciera que volviera la gente a lo que era la escritura. Porque como dijo la hermana Tobita, se vendía todo en latín, ¿verdad? Y la gente ni entendía, pero la gente pagaba las indulgencias. La gente sencillamente no sabe ni qué es lo que estaba haciendo, pero sencillamente se dejaban guiar, porque cuando vemos el edicto papal, decía que Roma era la perfecta, nadie le discutía al Papa, o sea, y lo que el Papa decía era lo que se hacía. Llega Martín Lutero, tiene un encuentro, ¿verdad? Empieza a leer, a meterse, porque fue un teólogo después, empieza a leer, a meterse con las escrituras y tiene ese encuentro con Dios. Ahora bien, él no termina de desarraigar esa cultura, porque la verdad que él no quería hacer un cambio en la iglesia romana. Él lo que quería era que la iglesia romana viera las cosas que estaban mal porque no se basaban en la Biblia, no se basaban en la escritura, y él quería volver al pueblo a que no se dejaran guiar por mandato de hombres, sino que buscaran en las escrituras lo que era realmente la salvación, porque se le vendía la salvación con indulgencia. Se le decía que si su muerte, entre más sonaba la platita en la cajita, ¿verdad?, era cuando más rápido salía o mejor perdón tenía. Y eso no era, eso era una extorsión al pueblo. Y lo triste de esto era que se leía la Biblia en latín y nadie lo entendía. Y antes los anteriores a Martín Lutero, como mencioné, Sauralora y otros que tengo por aquí, que se llaman Girolamo Savonarola, John Hus, Pedro Baldo y John Wycliffe, estos también venían peleando lo mismo antes de Martín Lutero, mucho antes de Martín Lutero. Pero hay alguien que se atreve, que no le dieron chance de matarlo, porque los otros dos anteriores a Martín Lutero sí fueron quemados en la hoguera. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros que entender? Que Martín Lutero marca un precedente. Martín Lutero hace que la gente diga, no queremos escuchar lo que diga el Papa, queremos irnos a la escritura y ver que la salvación no es por obra, la salvación no es por lo que diga el Papa, sino porque la sangre de Cristo y el sacrificio, porque incluso Martín Lutero decía que cómo era posible que uno confesándose yo tuviera salvación de pecado. Porque imagínate, si se me olvidaban mis pecados, ¿cómo el Padre decía que yo era salvo? Entonces, hay muchas, este tema es realmente larguísimo, y lo que nosotros como cristianos debemos de siempre tomar en nuestro corazón es que Martín Lutero, independientemente de que la historia diga que después él no estuvo muy bien, que las cosas las atribulaban, o que antes dijera que era rotundamente católico, o que se diga que él iba en contra solamente de la Iglesia Católica, lo que tenemos nosotros como cristianos valorar fue el atrevimiento de decir, vayamos a la Biblia, vayamos a la escritura, renovemos la lectura, no permitamos que otras personas nos lean la palabra en el idioma que no entendemos y sencillamente decimos amén. Entonces, esa es la base de nosotros como maestros, poder enseñar lo que es las reformas de Martín Lutero. Esa era mi aportación. Gracias. Gracias, maestra Iracema. El hermano Gregorio también quiere aportar. Amén. Hay una frase por ahí bastante conocida que dice que el que desconoce o ignora su historia
es candidato a volver a caer en ella. O sea que sabemos, e incluso Dios en su palabra dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Y qué quiere decir con esto? Que muchas cosas son repetitivas e incluso el mismo diablo las utiliza para cautivar a los hombres. Y esto nosotros podemos ver lo más común que nosotros vemos, lo que comúnmente le llaman la moda. La moda es algo que va y viene. Hay cosas que estuvieron a principios del siglo pasado y después a mediados del siglo nuevamente están, etcétera, etcétera. O sea, es un círculo, por decirlo, un círculo vicioso. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. O sea, Jesucristo no es una moda, Jesucristo es eterno. Entonces, la historia, como todos hemos visto, y la pregunta que hizo el hermano, quiero remitirme nuevamente a la pregunta que hizo el hermano Cirilo, cuando él hablaba de la iglesia, que dónde estaba esa iglesia cuando el tiempo de Constantino. Nosotros tenemos que ver, cuando Constantino decide adherir a la iglesia cristiana, al imperio romano, él no lo hizo por parte, él le abrió el compás a la iglesia cristiana, a los cristianos. Pero ¿qué pasa? Definitivamente, y eso nosotros lo podemos ver inclusive hoy, que es lo que quiero decir luego, la iglesia pasa de una posición de ser perseguida a tener un puesto privilegiado. O sea, es como una persona, Amén, así es. pudiéramos decir, Yes. pudiéramos decir como el caso de Mefiboset. Mefiboset dice que ni siquiera podía caminar, vivía en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, o sea, estaba en el abandono. David lo trae al reino. David lo trae al reino. Hay un cambio radical en su vida. Y muchas veces, por eso digo que nosotros tenemos que recordar nuestra historia, perdonen. Nosotros tenemos que recordar nuestra historia y el Señor nos los advierte cuando Él dice que tenemos que recordar de dónde Él nos sacó, de dónde Él nos trajo, cuál era nuestra posición anterior. Y ahí es donde muchas veces el hombre, incluyendo la iglesia, falla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por interés o por lo que fuera, Constantino le abre puertas al cristianismo, luego de eso, ¿qué pasa? Tal vez los cristianos muy emocionados entraron al gobierno de Constantino, pero luego hubieron algunos que se fueron acomodando, que fueron tomando privilegios de ese imperio, hasta entonces ver que se constituye lo que fue el papado. O sea, ya cuando eso se da, yo me imagino, las escrituras ni la historia lo registra, pero yo quiero imaginarme que hubieron hombres y mujeres, porque no podemos ignorar a las mujeres, hubieron hombres y mujeres que se percataron que la línea que nuestro Señor Jesucristo había dejado se había perdido. Y entonces ya ellos salen de esa comodidad. Y estos son los que son entonces perseguidos luego por el Imperio Romano y más que todo por la Iglesia Católica, que son los que entonces tildan de herejes. Recuerden que a muchos quemaron por llamarles brujos, pero ciertamente, imagínense, si la Iglesia ha estado y tiene dentro de ellos a los brujos más grandes, ¿cómo ellos van a decir que quemaban a los brujos? Si ellos eran el seno de la brujería. Entonces tiene que ser que quemaban a quienes, a los que no estaban acorde a sus lineamientos. Entonces, ¿por qué hablo de la historia? Porque traigámoslo a nuestros tiempos. Les decía hace un rato que la iglesia evangélica hace años atrás, pues, eran pequeños grupos, tal vez, por lo menos en Latinoamérica, en nuestro país, eran pequeños grupos, pero Dios fue abriendo espacios a través de hombres. ¿Y qué pasó?
estos espacios muchas veces no han sido aprovechados de la mejor manera. Estos espacios, y tenemos que ser realistas, para poder criticar a otros tenemos que hacernos una autocrítica a nosotros mismos. Porque tenemos que sacar tal vez la viga para poder entonces ver a los demás. Estos espacios que Dios ha abierto o que Dios abrió a la iglesia aquí en Panamá, lamentablemente no han sido lo mejor aprovechado en el favor del evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hemos visto que hay gobiernos que han beneficiado, por lo menos yo lo quiero decir porque he tenido el conocimiento, hay gobiernos que han beneficiado iglesias. ¿Y qué han hecho esas iglesias? Se han beneficiado ellos, han pensado en ellos, se han lucrado ellos y se han olvidado del resto del pueblo. ¿Y a qué ha llevado esta situación? A que prácticamente se ha creado un evangelio aquí de gente humilde y de gente acomodada. Tanto así, y quiero decirlo, claro, no voy a decir el nombre, en nuestra iglesia, una persona que Dios bendijo, Dios le dio cierta comodidad y luego se fue aduciendo de que, bueno, que esta iglesia pues era una iglesia de niveles bajos y que no podía estar allí por la incomodidad, que no hay aire acondicionado. O sea, dio todos los peros. ¿Quiénes meten eso en la cabeza? El diablo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Si la historia de la iglesia llevó a aquellas consecuencias, nosotros estamos corriendo el riesgo de padecer consecuencias similares. Y por eso es que nosotros tenemos que tener ese... Ayer se muerto Oriel conmigo ayer. Si Yo le digo, nosotros somos bendecidos por Dios, no estamos para pacientes. Uno bendecir. tiene que cuidarse. Nosotros tenemos que tener... Uno tiene que ser prudente. Hermana Itzel, por favor, si puede cerrar su micrófono, hermana Itzel. Después le damos el espacio para que opine. Arinda, ayúdanos. Gracias. Amén, gracias, disculpen. Sí, entonces nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica antes que todo. E incluso, si nos vamos a niveles más allá, nosotros vemos pues lo que bien conocemos que es la predicación del evangelio de la prosperidad. O sea, ya se ha dividido. Hay pastores que segregan a los pastores pobres. Entonces, todo esto son cosas que nosotros tenemos que tener ese cuidado de que no caigamos en la misma historia pasada para que el diablo no saque provecho de ello. Lamentablemente, y como lo he dicho en redes sociales, lamentablemente, hoy nosotros vemos de una situación que se da en una pareja muy reconocida de pastores, se divorcian, dicen, bueno, ella no tiene la culpa, no la tengo yo, nadie la tiene, entonces ella va por un lado, yo voy por otro lado, no ha pasado nada, y todo sigue igual, y se quiere que todos lo acepten como si nada hubiera pasado. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Hay una demanda de 120 millones de dólares. Uno al otro. Uno al otro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente, si hay una demanda legal, eso quiere decir que algo pasó. Entonces, la iglesia no puede tratar de esconder situaciones cuando realmente las hay. Entonces, es lamentable y yo me imagino, como decía, por eso hablaba del inicio de la historia en aquel momento, definitivamente la iglesia cristiana entró al imperio, pero hubieron quienes se acomodaron, se aprovecharon, ningunearon a otro y esos al darse cuenta tuvieron que hacerse a un lado. Y es lo que nosotros tenemos que tener el cuidado de que no nos pase a nosotros hoy. Si Dios abre una puerta, tiene que ser una puerta para todos. Mire cuántas veces aquí en Panamá se ha tratado de constituir un partido político y no es que yo diga que eso sea la solución, un partido político cristiano. No quiero decir que esa sea la solución, pero hablamos de que en el centro de Panamá, en la capital de Panamá, puede haber tal vez
rayando a los 300.000 cristianos. Eso es suficiente para sacar alcaldes, legisladores, representantes y todo. Pero ¿y por qué no se puede? Porque no hay un lineamiento de iglesia. Y parece mentira, y quiero decirlo con mucho respeto, para muchos, incluyendo nuestra iglesia, más pesa su ideología política que su fe cristiana. Es lamentable, pero más pesa la ideología política que el cristianismo. Pelean más por un partido que por la fe. Entonces, el diablo mantiene entretenido a muchos en esa posición y la iglesia sigue a la deriva muchas veces, procurando, orando, tratando de alcanzar objetivos que pudiéramos alcanzar, pero no se alcanza porque la iglesia, aunque no se quiera, tiene cierta división en medio de ella. Entonces, nosotros tenemos que ilustrarnos de todas esas cosas que pasaron para que no nos castiguen hoy día. Y como dije, y cerré en el espacio anterior que dije, nosotros tenemos que saber que la iglesia no depende de los hombres, la iglesia depende de Dios. Nosotros dependemos de Dios y tenemos que estar claros que nos debemos a Dios, no a un partido, no a un gobierno, no a ninguna organización. Nos debemos en totalidad a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Silva, ¿me escucha? Sí, sí, hermano Cirilo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el hermano, lo que están diciendo los hermanos, hermano Federico, nuestro profesor, y el hermano Duarte. Yo creo que lo que sucedió en ese tiempo fue que lo que se creía que era una victoria total, porque Constantino, el emperador, él declara y oficializa la religión cristiana evangélica como la oficial. Entonces, cesa la persecución que había contra la iglesia cristiana evangélica. Pero definitivamente, como dijo el hermano Duarte, pareciera que no se supo aprovechar el momento y entonces ya la gente no iba a las iglesias buscando a Dios o convertidos al Señor, sino convertidos a una religión, pues, o sea, pertenezco a esta religión, es lo que yo creo, ¿sabe? Porque allí nace la iglesia católica, ¿sabe? Cuando se creyó que cuando Constantino, según la historia, él oficializa el cristianismo como la religión oficial de Roma, del imperio, entonces realmente lo que cuentan algunos profesores, y creo que es así, que entonces la gente no iba a la iglesia a recibir a Cristo, o sea, no se convertían al Señor, sino que se acomodaban en una religión y seguían viviendo en su pecado. O sea, entonces allí nace el catolicismo. Y definitivamente que es nace esa religión, que es la religión, una de las religiones más grandes del mundo, pero realmente no conocen lo que es convertirse a Cristo, porque Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando uno llega a una religión, uno no nace de nuevo, uno nace de nuevo cuando uno viene a Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, no fue realmente lo que se creía que era una victoria. Entonces, creo que no fue así, ¿sabe? Allí nace realmente una de las religiones más grandes, pero más alejada de Dios también. Así es. Así que el Señor le bendiga. Así es. Muchas gracias, hermano Cirilo. Y la aportación que usted dio, discúlpeme, para mí fue fabulosa. Para mí fue magnífica, fue muy de muchas edificación la enseñanza que te da. Así que Dios le bendiga. Gracias, hermano Cirilo. Sí, porque siguiendo el lineamiento de lo que hizo Constantino, podemos recordar de que él implementa
sus dioses en los santos, ¿no? Empieza a presentar en las iglesias, en sus templos, las imágenes, las estatuas de los santos, pero detrás estaba involucrando sus dioses. Así que el verdadero creyente no estaba allí. El verdadero cristiano estaba totalmente en desacuerdo con eso. Amén. Ok. La hermana Itzel quiere participar. ¿Me confirmas, Itzel? No, escuchando, maestra, escuchando. Okay. Yo voy a hacer una aportación. Okay. El día viernes en mi trabajo, un abogado comenzó a hablar de Martín Lutero y comenzó a decir que el cristianismo, el catolicismo se ha dedicado por muchos años, compartiendo, él es inconverso, ¿verdad? A robar, a engañar a la gente, a usar su fe, ¿verdad? Para lucrarse, para conseguir sus bienes y todas estas cosas. Yo lo comencé a escuchar y yo iba a compartir lo que conozco, lo que he aprendido en base a la Biblia. Pero el Señor pone en mi corazón, me dice, escúchalo, y después tú con base, con fundamento en la palabra, tú vas y contradices lo que Él ha dicho. Porque Él decía de que la Biblia no registra que Dios estipuló los pastores, los maestros, y la Biblia sí lo dice. Entonces, yo me dediqué a escucharlo, ciertas cosas compartí en la fe porque como que tenía conocimiento algo de la palabra, pero también vi la astucia del enemigo también queriendo enredar a lo que estaban escuchándolo a él, porque él decía cosas que iban en contra de la Biblia, porque la Biblia registra de que Dios padeció por amor, amén. Él decía que no, él decía que Dios vino para que nosotros sufriéramos. Fue lo que él decía. Entonces, escuchando la clase, porque yo nunca había estudiado la historia de Martín Lutero muy profunda, pero escuchando ya yo pude entender ciertas cosas que él conversó, cosas que yo puedo ir y ahora con base a decir que era lo contrario que le estaba diciendo. Entonces, basado en lo que estamos viviendo hoy en día, la Iglesia Católica todavía tiene un poco de poder, vamos a decir así un poco, también un poco de poder, ¿verdad? Pero sabemos también que hay una iglesia cristiana que sigue caminando. De repente no nos dan esa imagen, o no nos transmiten por las redes sociales, o no nos divulgan por una televisión, por la radio, pero la iglesia sigue haciendo su obra, la iglesia sigue caminando, porque para eso Dios nos estipuló a nosotros, sus hijos, para que fuéramos y predicáramos su palabra, para que fuéramos y hablamos del evangelio, le quitemos esa, ¿cómo le puedo decir? Esa oscuridad, esa tiniebla que también pasamos nosotros, amén, para que podamos transmitirles a otros la verdadera palabra, que si tú conoces la palabra, por medio de ella tú vas a ser libre. Amén. Así que esa era mi aportación que quería aportar. Amén. Muchas gracias, hermana Itzel. Bueno, amados, ¿algún otro comentario o participación? La hermana Tobita. Sí, la Iglesia Católica está basada en el temor. La Iglesia Católica, ellos le meten o nos metían, porque yo tuve 31 años en la Iglesia Católica, de que todo era malo, lo que a ellos les convenía. Era malo leer la Biblia, se volvía loco. Mire, yo conocí la palabra, yo tendría 17, 18 años, porque la familia, los hermanos, los Campos, son hermanos de los portocarreros de madre. Los Campos, Loida es prima hermana con Cori. Con estos Campos yo conocí la palabra desde muy joven, pero yo tenía un gran temor,
porque ya yo tenía miedo a la Biblia. La Biblia yo ni la miraba porque me iba a volver loca. Hablar de un cura, aunque uno supiera algo, eso es imposible porque era pecado mortal. Era todo a base de temor. La Iglesia Católica mueve a las personas a base de temor. No se puede bañar Viernes Santo porque se vuelve pecado. No puede, y cosas así que era puro temor. En mi caso eran católicos, bien católicos, no porque fueron bautizados, sino que se practicaba el rosario todas las noches a las 7 de la noche, porque tenían de 7 años para arriba al rosario. Oraciones, esa oración del Viernes Santo que no se puede escribir sino aprendérsela. Todo eso no lo sabíamos nosotros porque teníamos ese método, pero todo era a base de temor. Nosotros, cualquier cosa que era malo, parecía judío, o sea, que los judíos eran los más malos. En vez de bendecirlos, los maldecíamos. Porque teníamos esa mentalidad. Todo en latín. Todo en latín. Un cura, aunque usted supiera algo de un cura, calladita, porque era pecado hablar del que representaba, según mis abuelos, a la iglesia en la tierra. Tanto así que yo conocí la palabra, como le digo, y yo no abría la Biblia. Ni nada de eso, porque tenía miedo. Pero el Señor sabe hacer las cosas muy bien. Llegó el momento en que necesité de la palabra. Y mire que tantas cosas que yo aprendí del catolicismo, que ahora yo me pongo a recordar, yo no me acuerdo. El Señor me cambió la mentalidad. Todo me lo cambió completamente. Y no tengo miedo a la Biblia, ni no le tengo miedo a nada, porque si el Señor está conmigo, porque yo voy a tener miedo si Él es mi guardador, mi guiador y mi todo. Amén. Me cambia completamente. El catolicismo, se lo digo, está basado en el temor, en la coacción. Eso es catolicismo. Y tenemos que seguir hablando la palabra, llorando por todas estas personas que están en oscuridad, porque muchas personas son buenas personas, pero como le digo, está basado en el temor. Todo se le tiene miedo, uno no es libre, está atado a todas esas procesiones, todas esas ataduras, a todos esos responsos. Yo no sé, yo no iba a hablar de responso ya, pero todas esas cosas son ataduras. Y que los que hemos sido católicos practicantes, sabemos que eso está preso el que es católico. Amén. El Evangelio es el que nos libera. El Señor Jesús nos libera. Y ya es otra cosa. Le doy gracias a Dios por eso, por los campos que yo conocí el Evangelio. La mamá de Loida tuvo mucho que ver en mí, porque ella me llamaba, me buscaba, me traía. Ella sabía que yo le huía, porque yo no quería saber, ¿será pecado estar abriendo la Biblia? Pero ella siempre me buscaba y por los campos. Los campos tuvieron que ver mucho en que yo sea hoy la hija del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bonito, qué bonita experiencia, de verdad que sí. Gracias, hermana Tubita. Entonces, vemos la astucia que ellos tienen, ¿no? Infunden temor y también sus tradiciones las ponen por encima de la palabra de Dios. Es más importante tener al pueblo enceguecido en las tradiciones que mostrarle lo que dice la palabra de verdad, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bueno, amados, ya son las 10:19. De verdad que ha sido bonito esta experiencia de dar la clase para el día de hoy, por su participación muy nutrida, que nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Cada uno de ustedes cuando participa nos ayuda, nos esclarece, aportan. Todos ustedes son sumamente valiosos e inteligentes. Amén. Pero hemos finalizado la clase en el día de hoy y le voy a pedir a nuestro querido y amado maestro, siervo del Dios Altísimo, al maestro Powell, para que nos despida en oración. Amén. Amén. Tremenda clase. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya terminó todo.
hombre, vamos a seguir. Esto fue tremendo. Le damos gracias al Señor por todos los que participaron y también a nuestra maestra Jacqueline Duarte. Tremenda, que el Señor la siga utilizando de una forma extraordinaria. Bueno, se ve que nadie quiere ir. Nos quedamos un poco más, ¿ok? Amén. Vamos a orar entonces para despedir, porque sé que ustedes tienen cosas que hacer. Entonces, oremos. Amante Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este día precioso, Padre, otro día que tú has hecho donde nos gozamos y nos alegramos en él, Padre. Señor, Padre, gracias por tu presencia, porque tu presencia siempre ha estado con nosotros, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú eres el alfa y el omega, el principio, el fin. La rosa, el sarón, el lío, los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuán bello, Señor, estar en tu presencia, Señor de la gloria. Porque en tu presencia hay plenitud de paz, hay plenitud de gozo, hay plenitud de amor, hay delicia, Señor, cuando uno puede reunirse a hablar de tu palabra, Señor de la gloria. Señor, que tu presencia, Señor, Padre Santo, se manifiesta en cada corazón, Señor de la gloria. Padre, gracias, Señor, por tu enseñanza esta mañana. Gracias por tu palabra, mi Dios. Oh, Señor, pedimos, Señor, que esa palabra corra y sea glorificada, Señor, en los 5 continentes, Señor, que existen, Padre Santo. Porque, Señor, ciertamente las almas necesitan ese maná, necesitan ese alimento espiritual, Señor. Porque ella es la que nos sostiene, ella es la que nos hace vivir, ella es la que nos hace sentir gozo y paz, Señor de la gloria. Señor, levanta tu pueblo, levanta, Señor, aleluya, hombres y mujeres que hagan vallado, hombres y mujeres que se pongan en la brecha enfrente de ti a favor de la tierra para que tú no le destruyas, Señor. ¿Cuántas almas necesitan esa maná? Señor, prepáranos, Señor. Pon en nosotros, Señor, aleluya, un despertar, Señor. Crea en nosotros hambre, Señor, como dio el profeta Amós, que en los posteriores tiempos habrá hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de tu santa y bendita palabra, Señor. Que tu palabra sea gozo en nuestro corazón, que sea, Señor, delicia, Señor de la gloria. Señor, despierta nuestro espíritu, Dios, despierta nuestro espíritu, Señor, así como tú despertaste el espíritu, Señor, de Zorobabel en ese entonces, Señor, el sumo sacerdote Josué y del pueblo, Señor, cuando enviaste a 2 profetas, a Eo y Zacarías, para despertar el pueblo, Señor, para que reanudaran de nuevo, Señor, la construcción del templo, Señor. Señor, hay tareas inconclusas en nuestras vidas, Señor. Despiértalo, Rey, despiértalo, Señor. Manifiesta, Señor, tu gracia sobre nosotros, Señor. Padre, danos un corazón, Señor, un corazón que te ame, un corazón que te busque. Señor, necesitamos de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Ministra, Señor, nuestro corazón en este día, esta mañana. Ministra a cada uno, Señor. En esta mañana, Señor, Padre, presento, Señor, aleluya, a los esposos Duarte, Señor, a Jacqueline, Señor, y Gregorio. Padre, bendígalos en gran manera. Sígalo usando, Señor. Bendiga, Señor, su casa, su hogar, sus hijos, Señor, aleluya, sus nietos, Señor, aleluya, que sean luz, Señor, para ti, Dios de la gloria. Señor, gracias por la hermana Tobita, Señor. Gracias por ella, Señor. Padre, ministra, Señor, para que ella pueda ver a su 4ª generación, Padre Santo, para que ella sea, Señor, testimonio. Ha dado un testimonio extraordinario, Dios, de las cosas grandes que tú haces, de los cambios que tú haces, Señor. Ministra su vida, Señor, dele salud, Señor de la gloria. Padre, bendiga, Señor, Padre de la gloria, a Ricardo, Señor. Bendiga su vida, Señor. Bendígalo de una forma extraordinaria. Sígalo usando, Señor, donde esté en su trabajo, Señor. Padre, mira al hermano Gabriel, Padre, donde esté ahora mismo en Boca, Señor, aleluya. Padre, tócalo, Señor, que él sea antorcha allá en Boca, oh mi Dios. Bendiga a su esposa, sus hijos, Señor. Padre Santo, glorifícate en él, Señor. Al hermano Fulgencio, Señor, tu siervo, Señor, un hombre conforme a tu corazón, Señor. Sígalo bendiciendo, bendiga su vida, su salud, Señor, extiende
exténdalo, Señor, para que él vea la cuarta generación de su familia, Dios de la gloria, para que él siga haciendo la buena obra que siempre hace, Padre de la gloria. Bendígalo en gran manera, Señor. Mira al hermano Veloz, Señor, aleluya, tu siervo, Señor, aleluya, Padre. Oh, Padre, un dominicano que es panameño, Dios, Señor, lo amo tanto, Señor. Bendiga a su esposa, sus hijos, sus nietos, Señor. Úsalo como siempre lo ha usado, Señor de la gloria. Glorifícate en él, Señor, Padre de la gloria. Señor, gracias por Iracema, Dios. Bendígala en gran manera, bendiga a su esposo, su hijo, Señor, aleluya. Padre Santo, úngala, Señor, de una forma especial, Señor de la gloria. Glorifícate en sus vidas, Señor. Ministrala a Dios en este momento, Señor. Tú que escudriñas las mentes, tú que pesas los espíritus, Señor. Tú sabes toda la intención de los corazones, Señor. Bendígala en gran manera, Señor. Mira, Señor, a Carlos Stern, Señor, aleluya. Bendígalo en gran manera a tu siervo, Señor, a su esposa Donna, Señor, aleluya. Ministralo, Señor, sus hijos, Señor, aleluya. Tú conoces su corazón, Señor. Tú sabes tantas cosas, Señor, Padre Santo, que él clama, Señor, por ti. Sabemos que tú le vas a dar esa contestación. Bendígalo, renueva sus fuerzas, Señor, como el águila, Dios. Oh, Padre, manifiéstate a mi amado hermano Fría, Señor, aleluya. Bendígate tu siervo, este varón de Dios, muy especial, Señor, aleluya. Bendiga a su esposa, sus hijos, su nieto, Dios de la gloria. Padre, sígalo usándolo, Señor, a este científico, hombre lleno de Dios, Padre Santo. Renueva su fuerza como el águila, Padre Santo, que él pueda caminar en siempre siento dando testimonio para tu gloria y honra, Señor. Hermano Aldiano, Dios, aleluya, tócalo en este momento, Señor, renueva su fuerza, bendígalo en gran manera, su hogar, su vida, Señor. Mira a mi amada hermana Excel, oh Dios, glorifícate en ella, Señor. Padre, tócala en este momento, toca su hogar, sus hijas, sus hijos, Señor, aleluya, sus padres, Señor, aleluya, Padre, que ella siga haciendo testimonio en su trabajo, Dios de la gloria, Señor, tócala, Señor, ministrala en este momento, Dios de la gloria, Señor de la gloria, mira Luz Garda, Dios, Señor, mira tu sierva, Dios, aleluya. Yo pido un toque especial sobre ella, sobre su hogar, sobre sus hijas, sobre su nieta, Señor, aleluya. Bendígala en gran manera, Señor. Extiéndele la petición de su corazón, Señor, que ella tanto anhela, Dios, aleluya. Tú es que escudriñas las mentes, pesa los espíritus, Señor, aleluya. Levanta, Señor, fortalezca su vida, Señor, en el nombre del Señor Jesús, oh Dios, gloria. Señor, mira a mi amado hermano Rubén, Señor. Oh, Padre, ministra a mi amado Rubén en este momento. Bendiga su vida, su hogar, su familia, Dios de la gloria. Oh, Padre Santo, únelo, Señor, con aceite fresco, Señor. Levántalo, Señor, con fuerza, Señor, como poderoso gigante, Señor. Aleluya, Padre. Oh, Padre, ministra su vida, Señor. Cuídalo, dele salud, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Padre Santo, y dale la petición de su corazón, Padre Santo. Oh, Padre de la gloria, siga bendiciendo, Padre Santo. Ministra a cada uno de los hermanos, Dios de la gloria, Padre. Oh, Padre, lo que no he mencionado, Señor, aleluya. Mira, Señor, al hermano Joel, a la hermana Marta, Dios, aleluya, sus hijitas preciosas, hermosas, Señor. Bendígala, Señor, que son de Dios de la gloria. Ministra a su familia, ministra a su hogar, Señor. Mira a mi amada hermana Arinda, Señor, tu sierva, Dios. Yo pido un toque especial sobre Arinda, Dios de la gloria. Oh, Padre, tú conoces su corazón, Señor. Empieza a ministrarla en este momento, Señor. Manifiéstate sobre ella, sobre su hogar, sobre su vida, sobre su familia, Dios de la gloria. Oh, Señor, que sea antorcha para ti, Dios de la gloria. Oh, Señor, toca, Señor. Toca aquello, Señor, Padre Santo, al hermano Héctor, Señor. Gracias por él. Gracias, Señor, aleluya. Padre, dele fortaleza. Levántalo, Señor, donde esté, Señor, donde él está débil, Señor, dele fortaleza ahí, oh Dios de la gloria. Oh, Señor, aleluya. Hay tantas personas quizás que no he mencionado, pero tú conoces, Señor, el corazón de cada uno, Señor. Ministra en este momento, Señor. Queremos más de ti, Señor. Extienda tu mano de misericordia sobre cada uno, Dios de la gloria. Oh, Padre, en esta hora, Señor, Padre, ahora que vamos a partir
de este momento, Señor, aleluya. Pido que tu presencia, Señor, aleluya, esté sobre todo, Señor. Ministra sus vidas, Señor Padre Santo. Yo proclamo victoria sobre cada uno, Señor. Dele salud, Señor. Padre, dele la bendición espiritual, Señor, sobre cada uno, Señor, hasta que sobreabunde, Dios, de la gloria, y dele provisión a cada uno, Señor, aleluya. Te lo pido, te lo ruego, Espíritu de Dios. Ministra a cada uno, Señor, en forma especial, Señor de la gloria, y proclamamos victoria sobre sus vidas, victoria sobre su hogar, victoria sobre sus matrimonios,